Bueno, hoy nos viene a hablar sobre los murales, sobre los mosaicos, pero no podemos dejar la oportunidad de preguntarle también por lo que nos está afectando hoy día en términos climáticos y, por supuesto, las consecuencias también en las zonas de viviendas. Luis Almendain, nuestro arquitecto, está con nosotros en Matinal Nuestra Casa, quien ha sido muy crítico también con estas materias y que hoy día, lamentablemente, sacan a la luz todas estas problemáticas que hay también. ¿Cómo está, Luis? Bienvenido. Hola, Bien, Luis. preocupado también de lo que está ocurriendo, concuerdo plenamente con Octavio, le mando muchos saludos también, es muy seco Octavio, lo conozco hace tiempo, y él apuntó algo importantísimo que tiene que ver con la educación ambiental y tomar conciencia de lo que nosotros tenemos alrededor. Muchos andan unos memes hablando que los ríos tienen memoria, qué sé yo, que a diferencia de las personas, los ríos y los mares tienen memoria, y es cierto, nosotros no podemos olvidar que estamos rodeados de ríos, en toda una buena porción de nuestro país está llena de espacios relacionados con el agua, lagunas, humedales, ríos, esteros, y eso tenemos que empezar a cuestionar un poco cómo está creciendo la ciudad, qué acciones podemos tomar a corto, mediano y largo plazo respecto a la ciudad. O sea, yo no puedo creer que una inmobiliaria esté peleando la nulidad de declaratoria de un humedal. O sea, después de todo lo que llovió este fin de semana, esta última semana, hay que ser, digamos, muy desconectado con la realidad para darse cuenta de los valores que tienen esos espacios y la importancia ecosistémica que tienen ese tipo de lugares. Aquí en Concepción se han cometido errores garrafales. Horrores garrafales. Sí. Y Luis, claro, porque por una parte está la industria, ¿cierto? Sí. Que finalmente puede exigir lo que quiera. Absolutamente. Entendemos que es un negocio. Aquí lo importante es el aparataje estatal que exista para proteger precisamente estos sectores, porque Claro. finalmente se trata de cuidar la vida de las personas. Claro. Muchos dicen, oye, pero es bien indolente decir que el agua tiene memoria. Es que no es indolente, es una realidad, Es una lamentablemente. realidad, la naturaleza, no no podemos negar la naturaleza, no podemos tratar de domarla o creer que porque ponemos unos murallones de hormigón en torno a un río, un estero, va a estar todo bien. Puede que funcione, pero son soluciones a corto, soluciones parches. La naturaleza tiene una fuerza potente por detrás que no la podemos doblegar. Bueno, sigo insistiendo, venían por otro tema, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad de estar contigo. Porque hablábamos también con el especialista con respecto a lo que significa hoy día la construcción en lugares rurales, donde muchas personas hoy día se sorprendieron y dijeron, nosotros no teníamos idea que aquí se inundaba. Si uno va, por ejemplo, como arquitecto, que le encargaron hacer una casa al municipio y pide los papeles, ¿puede haber un papel que diga zona de riesgo de inundaciones? ¿Existe eso? ¿Se puede pedir? Existen las zonas demarcadas, digámoslo así, donde se puede inundar, que de hecho después del terremoto y el tsunami del 2010 se aplica, o sea, las zonas inundables, especialmente zonas costeras. Ahora, que cada municipio, cada dirección de obras, cada unidad de asesoría urbana tenga esa información a la mano, transparentada y de fácil disposición para la gente, ya es otra cosa. ¿Por qué te lo pregunto? Porque uno cuando compra un auto, hoy día hay múltiples opciones para tú poder comprar y sacarle la foto al auto. Claro. Si es que el auto tuvo choque, si el auto pasó por seguro, si el auto está en cargo por robo, si que aquí, la revisión técnica, que el kilometraje, y te entrega, incluso tú puedes pagar. Tú puedes pagar por eso. Es que de hecho pero cuando uno compra un terreno o una vivienda, ¿viene Claro. con un historial así? No, y en las zonas rurales hay dos problemas de fondo. En primer lugar, tenemos el tema de la cultura de riesgo, que aquí en Chile, mira, Chile es un país sísmico, volcánico, estamos propensos a temporales, marejadas, todo, ¿cierto? Estamos claros en eso. Pero ¿tenemos cultura de riesgo nosotros? ¿Tenemos, de algún modo, como sociedad, estamos al tanto de que estamos en cualquier momento puede ocurrir alguna de esas catástrofes, y le llamamos catástrofes naturales, pero al fin y al cabo es la naturaleza que está manifestándose y nosotros estamos de algún modo reaccionando? Entonces, de partida tenemos eso, y en las zonas rurales también hay otro tema que tiene que ver con las parcelaciones. O sea, digamos, ¿dónde se está construyendo? Claro, tienes una tremenda porción de tierra que se lotea y vamos vendiendo parcela y toda la gente comprando casas, segunda vivienda, tercera vivienda, pero ¿cuál es el límite de eso? ¿Cuánto, digamos, dónde está el control detrás de eso? Y más encima en zonas ribereñas. Y no estamos hablando que tú estés al lado, digamos, al lado del río, no. Aunque tú estés muy al interior, aún puede ser una zona inundable. Porque justamente los ríos van a reaccionar de una manera distinta, los deshielos van a funcionar de una manera distinta. Ve lo que pasó con el Salto del Laja, toda la zona de terrazas, donde están los puestos, los kioscos, todo eso se inundó también. Sí. Entonces hay todo un tema de empezar a tomar conciencia de no quedarse en lo que se ve solamente, sino que un río, claro, tú ves un caudal, Claro. pero el río también va a ocupar mucho más en un punto máximo de crecida. Al igual que, por ejemplo, con las subidas en las marejadas, en las zonas de humedales, o sea, sin ir más lejos. Cuando me refiero a que en Concepción han ocurrido errores garrafales, por ejemplo, Valle Noble. ¿Cómo fue posible
que aquí en Concepción, Asesoría Urbana, haya autorizado ya hace cuánto, 15, 20 años, la construcción en un lecho de río. ¿Cómo es posible que se haya autorizado el humedal Paicaví, transformar un humedal en zona para construir? Hubo vecinos que en la época cuando se estaba construyendo incluso se tomaron el terreno donde se estaba construyendo, Claro. precisamente ese lugar. Brisas del sol, sin ir más Personas lejos. que tenían el conocimiento de lo que podía eventualmente ocurrir Claro. con el tema de los ríos. Bueno, Y es brisas un- del sol, por ejemplo. Recordemos que para el terremoto hubo casas que colapsaron. No tuvieron ni una grieta, perfectas, que eran enteritas, pero se se hundieron o ladearon. se ladearon. Claro, Sí, es un entonces tema es complejo. que es bastante complejo, como tú señalas, lo mencionaba también Octavio, ¿no? El doctor en ciencias ambientales. Es un tema que hay que ir incorporando y, por supuesto, conversándolo con las autoridades finalmente para que se tomen las decisiones Absolutamente. de resguardar Sí, y los nosotros como espacios. sociedad yo creo que tenemos que siempre cuestionar muchas cosas, empezar a preocuparnos de nuestro entorno, tomar conciencia del peso y la fuerza de la naturaleza, educación ambiental, por sobre todas las cosas. Aquí en Chile, Fundamental. por más que hablemos de los niños chiquititos, hablarles de reciclaje, esas cosas, en el mundo adulto no hay nada de eso. Lamentablemente los chilenos no saben botar la basura, no sabemos reaccionar. Hace unos meses me acuerdo que se estaba hablando de los rellenos sanitarios, que ya no daban más. ¿Y eso por qué pasa? No es culpa ni del gobierno, ni es culpa de la tierra, ni nada por el estilo. Es porque nosotros no sabemos botar la basura. Porque no tenemos una cultura de reciclaje. O sea, imagínate, ¿cómo podemos creer que un río esté lleno de colchones o de refrigeradores? O sea, de generación de residuos para adelante ya está todo mal, porque tenemos además, como tú dices, esa R que es de la de reducir, lamentablemente no la tenemos incorporada. Es un tema que da para largo, Luis, y que Absolutamente, quisiéramos tiene abordar múltiples también variables. por las múltiples variables Sí, lo que importante es mandarle un saludo a toda la gente que está, digamos, de todas estas regiones del Maule al sur, que se vieron muy afectadas, que esperamos puedan salir adelante y también podamos aprender. Yo creo de todo Es esto. verdad, y claro, los murales muchas veces vienen a recordarnos también momentos, vienen a plasmar también etapas también de nuestra vida, de nuestra historia, que es lo que queremos hablar con Luis Almendrael, pero como lo decíamos, no queríamos desaprovechar esta oportunidad de hablar sobre esta temática que lamentablemente nos está afectando y que vamos a seguir atentos, por supuesto, acá en Matinal Nuestra Casa, pero pongámosle un poquito también de ánimo a esta jornada con algo que sin duda embellece las ciudades, cómo son los murales y cómo también van cambiándole el rostro a las ciudades. Claro, principalmente escudos que quedan en ciertos puntos de la ciudad, que cuando uno camina por Concepción o cualquier ciudad en realidad, uno va a una plaza, uno va a un parque y va a ver monumentos, ¿cierto? Esculturas, elementos que son de algún modo históricos. Uno va al Parque Ecuador y se encuentra con Martínez de Rosas, se encuentra con el monumento a los bomberos, con una serie de esculturas y con ciertos elementos que uno dice, oye, pero eso es un escudo, ¿qué es una placa? ¿Está conmemorando algo? En el parque tenemos, por ejemplo, ese magnífico escudo que es el monumento a los soldados franceses. Tenemos un montón de cosas en la ciudad que a veces uno pasa, oye, pero en realidad esto es un escudo, es parte de la historia o nos está contando algo. Y efectivamente esos pequeños detallitos que tenemos en parques, plazas o incluso espacios públicos como, no sé, una vereda, pueden decirnos también algunas cosas y nos hacen de algún modo reaccionar y que tienen que ver con nuestra historia, identidad, la región, etc. Sin duda, y si pensamos en escudos, yo creo que al primero que nos vamos evidentemente es el de la Universidad de Concepción, por lo por menos acá en la supuesto. ciudad, que se Sí, está reparando, ¿cierto? Y a propósito de eso tenemos esta conversación, pero probablemente muy pocas personas piensan escudo, la fuente de la Plaza de la Independencia. Justamente la fuente de la Plaza de la Independencia tiene la diosa Ceres, ¿cierto? Magnífica, con su columna, con esta tremenda estructura que fue fundida en Liverpool y que, digamos, se trajo a nuestro país y que tuvo la gestión de Pascual Viribelis y toda la historia tan bonita que tiene la pileta en particular. Nuestro eje de memoria, o sea, esa pileta, imagínense, pues de 1860 en adelante acompañándonos, pero también nos encontramos con el escudo chileno. Y un escudo chileno bastante particular que varias veces se ha comentado, que tiene una cosa bien anecdótica. Todos sabemos que nuestro escudo tiene dos animalitos muy importantes, el cóndor y el huemul. Por un lado tenemos el cóndor, que se ve a la derecha, y a la izquierda tenemos este huemul que en realidad lo Como un plasmaron como un caballo. Sí. Sí, es como un caballo con una Pero cola con de una cola león. bien rara, con cola león. Claro, efectivamente, porque ya en Europa no sabían lo que era un huemul. Por lo tanto, decidieron hacerlo de acuerdo a lo que ellos creían que era un animalito de esas No, características. no había internet para preguntarle. No había internet ni tampoco teléfonos para poder llamar y decir, oye, ¿cómo es un huemul? Por lo menos descríbelo. Oye, Pero qué claro, locura. Ni el fax estaba todavía. nada, absolutamente nada. Entonces, claro, el escudo de la pileta tiene esta forma tan particular, pero que al mismo tiempo pasa a segundo plano con toda la composición entre estas figuras de marinas, ¿cierto?
¿cierto? Los peces, la misma columna que es bastante elegante con sus 4 farolas y por supuesto la diosa Ceres que nos ha acompañado ya por tanto tiempo en la ciudad de Concepción en toda su historia. Pero es interesante saber que aquí en plena Plaza de la Independencia de Concepción, además una plaza bien simbólica en ese sentido, como de la chilenidad si se quiere, tenemos una interpretación europea de lo que sería el huemul. Está interesante para ir a hacerle fotografía, es una curiosidad Es que una quizás curiosidad. no todos conocen. Eso lo veo un huemul y dices, ay, que me siento homenajeado. Claro, sí, ya me imagino. No sé, ¿ah? Yo creo que se declaran la sentiría guerra. ofendido porque no se parece en nada. Es como cuando te hacen un cómic, una Pero un caricatura caballo, tuya. pues, el caballo es como la línea alta de... Sí, los huemules, la verdad es que me imagino ya la reacción de tener varios huemules aquí Bueno, los huemules son importantes igual que los cóndores y un poco lo que hablábamos antes, están en peligro de extinción ambas especies. Además. Eso es lo más triste de nuestro escudo, que tenemos 2 animales maravillosos, pero están en peligro de Y son extinción. ciervos además. Son no, ciervos, justamente, sí, No son- equinos, así que claro, ahí está, por lo menos acá se ve más clarito, ¿cierto? Que es como tiene carita de ciervo. Ah, sí, un huemul, bueno, este otro ¿no? Ahí mural. estamos revisando, esto es la catedral. Esto es el sagrario al lado El de la sagrario, catedral, sí. justamente. Esto es un mosaico. Este es mosaico, aquí tenemos escudos justamente Argentina-Chile. Es una cosa bien especial cuando la gente camina por O'Higgins y eleva un poco la mirada. Se va a encontrar por supuesto con la parroquia El Sagrario, que es un edificio bastante sencillo, es una obra de arquitectura religiosa que a mi juicio es muy bonita. Que está al lado del Condorito, ¿cierto? Está al lado del Condorito, justamente, el Condorito y el Buzón, con Washington Sí. también el perro. Lo interesante del Sagrario es que se concibió como un espacio para albergar a la Virgen del Carmen. Tiene todo un tema también de la unión chileno-argentina, recordemos justamente el abrazo a Maipú, toda esta unión que tuvo Argentina con Chile en el proceso de independencia. Entonces esta iglesia en particular se financia con capitales tanto argentinos como chilenos y de hecho también todo eso queda plasmado en este mural de la entrada, mural de piezas de mosaico de loza que hablan justamente de la importancia de la Virgen del Carmen en este caso y la unión fraternal entre Argentina y Chile. Y el escudo además con su frase también, Por que la no la razón tenía en la anterior. justamente. Acá sí, por la razón de la fuerza, justamente con el cóndor y el huemul. Es bien interesante el sagrario porque además es parte de un conjunto. Tenemos sagrario, el edificio arzobispal, la catedral, tenemos el edificio parroquial del sagrario también, actualmente está el Museo de Arte Religioso, más atrás está la remodelación catedral, entonces es un conjunto arquitectónico muy notable. Perdón si podemos cortar uno, perdón la ignorancia, pero es como un gorrito con un palo el que tiene tomado el argentino. Sí, justamente, y con el sol siempre presente el sol argentino. Y un tema interesante es que el año 53 a Concepción llegó Juan Domingo Perón, el general, y don Perón cuando estuvo en Concepción justamente también fue parte de las celebraciones de apertura Mira. de este templo, sí. De hecho, cuando vino Perón a Concepción, hay unos videos, hordas de gente para ver al presidente argentino. Imagínate. Sí, cientos de personas agolpando Barros Arana y la plaza para ver el discurso, justo para poder escucharlo y ver al hombre dando su discurso aquí en la plaza. Y ahora nos vinimos a Concepción directamente a través de su escudo, por supuesto. Nos hemos quedado en la ciudad, pero ahora vemos el escudo de Concepción. Si vamos a la Plaza Independencia, volvemos a la Plaza Independencia por Aníbal Pinto, frente a la antigua Intendencia, se encuentra este monolito que es un asta de bandera, que dice 1550, el año de fundación de Concepción, en 1950 la celebración del 4º centenario. Mucha gente en su casa conoce una calle de Lorenzo Arenas, del 4º centenario. Es un nombre muy importante porque cuando Concepción cumplió sus 400 años fue una fiesta tremenda. O sea, se inaugura la catedral, se termina el mercado, la ciudad deja atrás el trauma del terremoto del 39 y además aparecen cositas como esta, que es este conjunto de mosaicos de loza que forman el escudo de Concepción. Y además, si uno hace un zoom ahí en esa parte de la esquina, va a aparecer la firma de Fanalosa Penco, Chile. ¿Lo hicieron desde Fanalosa Desde o Fanalosa. con losa de Fanalosa? Fanalosa. Fanalosa lo hizo. Fanalosa lo hizo justamente. Es bien interesante ahora está un poco rayado, pero se está limpiando. Y esa foto la saqué hace varios años donde está la firma de Fanalosa. Y claro, es bien interesante ver también cómo el escudo de Concepción comienza a adquirir importancia. Comenzó a ser publicado en el Libro de Oro. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los libros antiguos? El Libro de Oro. Empieza también a notarse la presencia del escudo penquista en varios aspectos, en la prensa, en espacios públicos, aquí en la Plaza Independencia. ¿Y qué es lo que tiene como significativo relevante de mostrar? Porque vemos ahí, por ejemplo, si no me equivoco, esa es la estrella que utiliza el pueblo mapuche, ¿no? La verdad es que el escudo de Concepción fue concebido en España. Es un escudo que tiene otro tipo de
de implicancias. Es un ¿Lo escudo hicieron que a pedido de Concepción a España? O desde España para Concepción. tenemos que viajar en el tiempo, a 1552. Desde España lo hicieron Desde entonces. España. Desde España lo hicieron para Justamente, claro, que el rey Carlos I manda, digamos, este escudo, este gran escudo con Ok. un fondo de oro, con un águila, el águila una ave siempre presente, que tiene connotancias femeninas, tiene connotancias, digamos, de altivas, el águila, por supuesto, siempre. Tiene flores de azucenas, la flor de azucena habla de la pureza, habla de cosas de... Pensemos que Concepción era Concepción de María Purísima al Nuevo Extremo, el nombre oficial de la ciudad. Ah, y eso ya. también uno justamente lo ve en el escudo que está en la municipalidad, en la vereda. En la vereda, si uno claro, camina por está en la O'Higgins, entrada. justamente en la entrada del edificio municipal, obra de Sergio Larraín García Moreno, Swinburne y Covarrubias, aparece justamente también el escudo. Pero con otros todos los colores estaba detalles. en esa foto. Claro, bueno, Exacto. la idea es que siempre tenga un fondo amarillo, que represente el fondo de oro que tenía el escudo original de Concepción, con el sol, con la luna de plata, con las estrellas y por supuesto las flores de azucenas, los dos ramitos de flores, uno a cada lado. Algo se parece, ¿ah? Y justamente la estaba buscando, señor director, y les mandé ahí por interno la bandera mapuche, que es azul con la estrella blanca. Justamente, sí. Y tiene una similitud precisamente a la estrella que aparece en el escudo de la ciudad de Concepción. Claro. No sé, me da la impresión que no tiene relación directamente. Puede ser la estrella David Puede también. ser solamente una Eran coincidencia. estrellas de oro, de hecho, que se Claro, incorporaron. estrellas similares en la forma nada más, ¿ah? Y por eso me llamó la atención y pensé que quizás por ahí podría haber una relación, pero como tú nos explicabas, Luis, esto viene desde España, finalmente mandatado Claro. para la ciudad de Concepción, no tiene relación con la idiosincrasia de la región del Biobío, ¿cierto?, con la presencia del pueblo mapuche. Y bueno, en realidad sería bien extraño, porque en realidad aquí el río Biobío precisamente fue la frontera en su momento de la Exactamente. conquista española. Claro, no, y pensar también que Que esto fue antes. este escudo, de hecho, claro, este escudo se mandó a hacer en la época en la cual Concepción estaba en Penco. Claro. Concepción no estaba aquí en el Valle de la Mocha todavía. Faltaban algunos Claro, siglos entonces no tiene para como poder mucha- hacer... Sí, pues es verdad. Y el que está ahí en el suelo Este es un fuera del detalle, municipio, sí, este es un tiene mosaicos, ¿o Es no? mosaico, justamente, una serie de mosaicos, de piezas de mosaico cerámico que están dispuestos y que sigue un poco la lógica de hacer este tipo de intervención en el espacio público, en este caso una vereda. Otras instituciones como la Universidad de Concepción lo utilizaron también con un efecto más bien simbólico y marcar presencia en otro tipo de espacio de cual Y vamos a que se hablar en unos genera todo minutos. un mito ahí en la Sí. entrada. Y que se genera todo un Aquí mito no sé también. si hay un mito con el... La verdad no sé, pero hay muchas cosas anecdóticas de Concepción. Por ejemplo, bueno, tenemos el huemul, ¿cierto? Caballo, huemul, tenemos lo de lo de Conce, tenemos la parada del tonto, tenemos tantas cosas como aquí en Concepción que son bastante... Hasta palabras propias tenemos. Oye, Hasta y a palabras todo esto, propias. por Barros Arana, entiendo, también tenemos otros escudos que También son hay varios escudos, de otras comunas. de otras comunas, que Sí. fue parte de una política de mejoramiento y renovación del eje Barros Arana, Sí. que se decidió engalanar la calle con los escudos de todas las... Entiendo de Caupolicán hacia Rengo. Hasta Serrano. Sí, cierto, por toda, Por desde toda la Caupolicán, por Barros Arana, usted cuando vaya caminando ahora por el centro, si va por Barros desde Caupolicán, vaya fijándose porque justamente va a ir a encontrarse en la vereda con todo esto, No con hay la chocar con vereda. los postes. ¿Sí? No, pues tiene que ir con los ojos bien abiertos, sí, pero para mirar justamente ese detalle. Y estamos ahora revisando el arco de la Universidad arco de de Concepción, Medicina, es claro. cuando no tenía escudo. No tenía escudo. La gente en su casa, el escudo, que en estos momentos se está reparando y restaurando, el escudo no es tan antiguo como nosotros podríamos pensar. El escudo surge a finales de la década del 60, cuando se reemplaza la prolongación de calle Janequeo, que entraba a la Universidad de ¿Verdad? Concepción, como se ve ese auto maravilloso entrando ahí por esa prolongación de Janequeo, esquina Chacabuco. La Universidad de Concepción se peatonaliza. Se reemplazan las calles por vías peatonales y eso justamente genera una lectura diferente de la calle, bueno, de todo lo que corresponde a la entrada a la universidad. Se mantiene esta idea del pórtico importante, el gran arco de la Escuela de Medicina, actual Facultad de Ciencias Biológicas, que les mando muchos saludos, pero aparece también este elemento del escudo de la universidad. Sí, y es interesante eso porque finalmente aquí se genera una pertenencia también con el escudo, no solamente de los estudiantes de la universidad, sino que de la ciudad y tal vez mucha más pertenencia que el mismo escudo hecho de Concepción, por ejemplo, en la ciudad. Absolutamente, pasa a ser icónico, surge el mito también que si uno lo pisa
no va a salir de la universidad O o no no vas va a a entrar a la universidad. Me acuerdo con las marchas, todas las marchas nosotros salíamos por justamente la vía central, pero se quebraba el flujo, entonces nadie pisaba Bien, el bien. escudo y ahí la marcha seguía por Chacabuco. Muchos dicen que es muestra de respeto también eso en otras partes con los clubes deportivos, por ejemplo. Los clubes deportivos también, de hecho hay todo un tema ahí de los escudos de Fernández Vial, por ejemplo, cosas de ese tipo que van también articulando y van formando espacios, porque son elementos representativos. ¿Desde O sea, qué año tenemos el escudo acá? estamos ya de la fines de los 60, principios de los 70, cuando toda la universidad se transforma. Que también es como mosaico. Este también fue hecho con mosaicos, muy similar la técnica a la que vimos recién con la municipalidad. Y el escudo de la universidad responde a la peatonalización del campus, aparecen nuevos edificios en esa época. Aparece el Plato, aparece ciencias sociales, actual ciencias económicas, aparece educación, el nuevo edificio de educación y la biblioteca central, por supuesto, ahí O sea, fue también. toda una remodelación Toda de la una universidad. remodelación, claro. Y de hecho también en el pavimento de la universidad empiezan a aparecer cerámicos azules y de otros colores también bien interesantes. Sí, hay muchos detalles como ese justamente dentro de la Universidad de Concepción. Bueno, finalmente el llamado también es a cuidar estos espacios, Sí. no porque pertenezcan a la Universidad de Concepción, sino porque decíamos es parte finalmente de la ciudad, de nuestra idiosincrasia, también pasa Y a en ser parte del mito 2016 urbano. se rehizo gran parte del escudo también. Sí, porque estaba muy dañado, precisamente a raíz de disturbios, de situaciones Disturbios. muy complejas dentro de la U. Claro. Sabemos que muchas marchas terminan justamente dentro de la Universidad de Concepción a modo de resguardo para quienes marchan, ¿verdad? Exactamente. El tema es que se daña todo esto. Las celebraciones, decían también ahí muchos Las celebraciones, el espumante, sí, eso es cierto. Justamente porque todo el mundo se saca fotos ahí en el escudo. Ahora, ¿daña, por ejemplo, el alcohol del espumante? Podría dañar claramente, si es continuo, todo tipo de cosas puede dañar la cerámica en particular, sí, todo tipo de elementos puede dañar los mosaicos. Mira, y Este lo recuerdo. a propósito de lo que comentábamos por Barros Arana, ¿cierto? Este trayecto desde Caupolicán a Serrano, nos encontramos con todos estos escudos que también pertenecen a la región del Biobío. Claro, justamente, y es bien interesante porque hay toda una selección de escudos, que es lo que quedó antes de que la región se dividiera, la región de Ñuble y Biobío, entonces igual nos quedamos con algunos escudos, por ejemplo, está el de El de Chillán, Ñuble, el de muy bien. Bulnes, Portezuelo, entonces hay muchas cosas que están todavía puestas ahí y algunos que también están dañados. Recordemos que por efecto del terremoto del 2010, específicamente los escudos de calle Barros Arana entre, no sé, Rengo y Aurelio Manzano, ese edificio que cayó, destruyó algunos de los escudos también. Oye, Estos sí son del Biobío. Sí, Mulchen, sí, San Mulchen, Rosendo, San Los Álamos, sí. mostrábamos también Santa Bárbara, Los Ángeles. Santa Bárbara, un Oye, saludo muy es que grande a sea- Santa Bárbara que lo pasó más Sí, o menos es con este verdad. tema del temporal. Sí. que sean mosaicos ayuda a que perpetúe más en el tiempo que si fuese algo pintado o algo diseñado de otra manera. Sí, depende claramente del material que se ocupe, pero estos han durado muchísimo. Sí. Salvo los que se destruyeron por el terremoto, que les cayó, Sí, claro. les cayeron los trozos de edificio encima y fue muy lamentable, fue muy triste eso. Y espero también se puedan recuperar porque también le dan un cierto sello al eje Barros Arana. Hay muchos que están tapados con maceteros. Y yo digo, ¿por qué hacen eso? O sea, muevan el macetero unos centímetros nomás y dejen ver el escudo de la comuna. Bueno, ahí tiene que ver un poquito también el municipio que ordena todo esto, a O ponerle sea, ¿cuál es ojito la a otras imagen que cosas. queremos proyectar también del eje Barros Arana? Que tanto se habla del centro Barros Arana. Bueno, ¿qué vamos a hacer con Barros Arana, con toda la parte del paseo también? Y lo que hemos siempre hablado de la imagen urbana que queremos proyectar. Cómo se quiere ver Concepción al resto del país, al resto de la Mi región. sueño desde la vereda personal que sea peatonal en toda la extensión. Oh, Sería hermoso. maravilloso. Sería maravilloso. Y diseñarlo así. Gracias, Luis, como siempre, por No, este gracias a paseo, por la ustedes. arquitectura, pero también por la memoria. No, por supuesto que sí. Así nos vemos la próxima.